Simpático, estamos hablando del parasimpático craneal, nervios craneales fundamentalmente, estamos hablando de tercero, ¿no es cierto? Tercer par craneal que se va a la pupila, importantísimo, ¿no? Este parasimpático, el tercer par, el cuarto par, ¿no? Tenemos acá el séptimo, el noveno par y este par craneal que se va por todo el organismo que se llama el nervio vago, ¿no? Y que ustedes están viendo que se está yendo, ¿no? Al corazón, a los bronquios, al aparato digestivo, al aparato urinario. Acá el parasimpático sacro, que se está dirigiendo hacia la parte terminal del aparato digestivo, estamos hablando de sacro, de la zona, sí, la zona del sacro, estamos hablando del recto, estamos hablando del sigmoides. Interviene fundamentalmente en un reflejo que es el reflejo de la defecación. Este reflejo es fundamentalmente parasimpático, ¿no? Como podemos ver. Dame la siguiente, por favor. Ese cuadro me pareció sumamente complicado y me pareció tedioso, pero cuando uno ve a los pacientes en la emergencia sufrir y uno no domina esto, pues uno no sabe qué hacer. Entonces, uno necesariamente debe dominar este sistema nervioso autonómico porque hay una enfermedad, si se puede llamar enfermedad, o una patología, podemos decir con más precisión, que es la intoxicación por órganos fosforados, que ya habíamos hablado la vez pasada, el cual ahora con mucha frecuencia se ve como la gente se envenena tomando campión o racumín, ¿no? Pero creo que la vez pasada habíamos hablado de que cuando una persona ingiere el campión o racumín, esto tiene los órganos fosforados, a esto se llama intoxicación por órganos fosforados, y entonces, ¿qué hacen los órganos fosforados? Bloquean aquí a la acetilcolina esterasa y por lo tanto hay acetilcolina por todas partes, ¿no? A nivel plasmático está elevada la acetilcolina y el paciente se muere porque está en una situación de sobrecarga colinérgica. Porque ¿qué hace la acetilcolina? ¿Qué hace? Bradicardia y paro cardíaco. Pero si nosotros vemos el cuadro anterior y si lo regresas anteriormente, ¿no? Pero es que es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Aquí estamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Un paciente, ¿cómo viene a la emergencia? El paciente que se ha envenenado, llega en una camilla, ha perdido el conocimiento. ¿Por qué ha perdido el conocimiento? ¿Quién me dice por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático, ustedes ven que se está yendo acá por el nervio vago a los bronquios y a los pulmones. Y la acetilcolina produce broncoconstricción. Broncoconstricción. El sistema nervioso parasimpático vía acetilcolina produce broncoconstricción. ¿Y qué hace a nivel del aparato digestivo? También a nivel del aparato digestivo, el parasimpático incrementa la motilidad intestinal, incrementa las secreciones. Y por supuesto que las secreciones también se incrementan a nivel bronquial. Una cosa son las secreciones y otra cosa es la parte motora. Entonces, en estos bronquios hay una broncoconstricción por la acetilcolina y además los bronquios están llenos de secreciones. Imagínense, broncoconstricción, los bronquios se hacen pequeñitos y además todo está lleno, cuando uno pone un estetoscopio está lleno de secreciones. ¿Habrá una buena ventilación? No hay una buena ventilación. Al no haber una buena ventilación, no hay una adecuada cantidad de oxígeno en el cerebro por la broncoconstricción. Por eso es que al no haber un oxígeno, la neurona vive de oxígeno y vive de glucosa. El oxígeno es importantísimo. Por eso es que el paciente está inconsciente. Repito, el paciente llega inconsciente porque no hay una buena ventilación y no hay una buena oxigenación cerebral, por eso el paciente pierde la conciencia. Pero cuando uno, por supuesto que el paciente está inconsciente, se está muriendo, está lleno de secreciones, secreciones salivales, ustedes ven salivación abundante en el paciente, secreciones bronquiales.
Luego, uno le dice a la enfermera que le saque la ropa y el paciente está miccionado porque hay relajación de esfínteres, eso hace el parasimpático, relajación de esfínteres, ¿no? Urinarios y anales, el paciente está defecado, porque está en superactividad el sistema nervioso parasimpático. ¿Pero qué es el sistema nervioso parasimpático? Yo les dije que el médico tiene que siempre tener su linternita acá, en el guardapolvo. Y cuando uno va y el paciente inconsciente, uno le abre los ojos y con su linternita ilumina la pupila. Resulta que la pupila es un puntito. ¿Por qué es un puntito? Porque la pupila está contraída totalmente. Una contracción anormal de la pupila se llama miosis. Miosis. Una cosa es hablar de contracción pupilar, pero otra cosa es hablar de miosis. Miosis es un término que indica patología, indica una contracción de la pupila excesiva, una contracción anormal. Es un puntito. Y ustedes van con su linternita, y pues si es un puntito, no van a obtener el reflejo pupilar que los van a ver en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces la pupila está miótica. El paciente lleno de secreciones, broncoconstricción, inconsciente, está defecado, está miccionado porque hay una sobreactividad del sistema nervioso parasimpático. ¿Y cómo está el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Bradicardia. Y está listo para estar tan lento que si el paciente no llega muerto y no llega en paro cardíaco, ustedes tienen la oportunidad de salvarle la vida. Por eso es importante la labor del médico, ¿no? Qué importante, ¿no? Salvar la vida a un ser humano, ¿no? Hay mucha diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Si el paciente llega con vida, ustedes tendrán que ponerle el antídoto, ¿no? Que es la atropina, que ya lo habíamos mencionado. La atropina es un bloqueador, se define como un bloqueador colinérgico. Esa es la definición de la atropina, ¿no? Y bloquea fundamentalmente los receptores muscarínicos. Entonces, ustedes ven al paciente llegando, ¿no? Acá con una sobreactividad del parasimpático tanto craneal como sacro. Es por eso que uno aprende fácilmente este sistema nervioso autonómico cuando uno ve pacientes y dice, caramba, aquí está, aquí me explica todo el cuadro clínico del paciente. Este gráfico me explica todo el cuadro clínico del paciente. Como si fuera poco, cuando la enfermera le saca la ropa al paciente y entonces uno ve que los músculos nunca se van a olvidar cómo los músculos están con un exceso de actividad y se ven como músculos saltarines. Yo le llamo esos músculos saltarines, eso del punto de vista neurológico, a eso se le llama fasciculaciones. Fasciculaciones. Y uno lo ve desde que ustedes ven fasciculaciones, ojo, diagnóstico, y lo ven en ese estado al paciente, intoxicación por órganos fosforados. De inmediato tienen que poner grandes cantidades y generalmente estos chicos son recogidos, estos niños que se envenenan, son recogidos por serenazgo y de inmediato tenemos que mandar a comprar ¿no? grandes cantidades de atropina. Señor, cómpreme 100 ampollas de atropina, comenzamos a cargar la jeringa y cada minuto estamos inyectando, ¿no? por lo menos 1 centímetro cúbico, ¿no? vía endovenosa, la atropina, ¿no? para salvar la vida de este paciente. ¿Por qué? Porque la atropina, ¿cuál es el efecto? Se apodera de los receptores colinérgicos, fundamentalmente muscarínicos. Entonces, inyectamos atropina hasta que el paciente abre los ojos. ¿Por qué abre los ojos? Porque ya está ventilando mejor, porque la atropina seca las secreciones bronquiales, ¿no? Produce la dilatación de los bronquios que están contraídos, se normaliza, el paciente está consciente. ¿Y hasta qué momento dejamos de aplicar la atropina? ¿En qué momento? Cuando vemos que el paciente está con unas pupilas tremendamente dilatadas, ¿no?
Entonces yo digo, caramba, ya se me pasó la mano con la atropina, ¿no? Porque ya estoy en el otro lado, ¿no? El paciente venía con una miosis y ahora estamos con una midriasis. La dilatación anormal de la pupila se llama midriasis, ¿no? Estamos bloqueando el efecto parasimpático y predominan los efectos simpáticos. ¿Cuál es el efecto simpático sobre la pupila? Dilatación de la pupila, porque el efecto parasimpático es contracción de la pupila. Dame la siguiente. Y acá, esto es la motoneurona alfa, el sistema nervioso somático. Hemos hablado muchísimo de la motoneurona alfa anteriormente, cómo llega directamente al músculo, pero el sistema nervioso autonómico es diferente. Primero hace una posta en un ganglio que es el ganglio autonómico y luego se dirige hacia los órganos efectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, músculos respiratorios, músculos de las glándulas digestivas. Alguien me preguntaba, ese es el músculo precisamente, el músculo liso, ¿no? Ya estudiarán en aparato digestivo, ¿no? Y acá el músculo cardíaco, ¿no? Cuando uno ve este esquema, este es muy fácil porque en este ganglio autonómico, aquí tenemos acetilcolina. Por lo tanto, la neurona autonómica siempre va a sintetizar acetilcolina. En esta unión del ganglio autonómico tenemos acetilcolina y lo que diferencia el sistema nervioso simpático del parasimpático es que es a nivel del órgano efector, ¿no? Mientras que cuando se trata del parasimpático aquí hay acetilcolina, ¿no? Cuando se trata del simpático tenemos que noradrenalina o adrenalina, ¿no? Noradrenalina o adrenalina. Esa es la diferencia a nivel del órgano efector, ¿no? ¿Está claro? Sí. ¿No? La diferencia a nivel del órgano efector. También la siguiente, si hay algo que no entiende, levanta la mano, ¿ya? Bien, entonces acá la sinapsis colinérgica, tenemos acá la acetilcolina. Este es un resumen, un esquema que los ubica, ¿no? Que los ubica en esta sinapsis. Acá la acetilcolina. Habíamos hablado anteriormente y hoy día volvemos a repetir de que cuando se trata de una sinapsis colinérgica, acá tenemos a la acetilcolinesterasa, ¿no? Que es sumamente potente, ¿no? Sumamente potente, y ya ustedes saben que una vez que se transmite el impulso nervioso, esta tiene que degradar a la acetilcolina. Dame la siguiente. Habíamos hablado de que la sinapsis noradrenérgica, lo habíamos dicho la vez pasada, pero en términos generales en las sinapsis adrenérgicas, acá teníamos, por ejemplo, la noradrenalina o la norepinefrina, y aquí lo más importante era la recaptación de los neurotransmisores. Aquí lo tenemos perfectamente, recaptación, ¿no? Pero dijimos que era lo más importante, pero aquí existen unas enzimas que no son muy potentes, ¿no? Nada que ver con la acetilcolinesterasa, pero sin embargo ahí están estas enzimas. Acá está la catecol-ortometiltransferasa, que está en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, que de alguna manera también ayuda a metabolizar al neurotransmisor, pero que no es tan potente. Sin embargo es lo único que hay en esta, ¿no? En esta sinapsis. Lo mismo acá a nivel presináptico, la monoaminoxidasa, que también metaboliza la noradrenalina, con lo cual disminuye los niveles del neurotransmisor. Ojo, gracias a que estas metabolizan, de todas maneras hay una disminución de la noradrenalina. Ambas disminuyen los niveles porque son las que metabolizan al neurotransmisor, ¿no? Sea noradrenalina, o sea dopamina, o sea serotonina. Habíamos hablado de las sinapsis adrenérgicas. Dame la siguiente. Y aquí podemos, como ustedes tienen las diapositivas y tienen bastante tiempo para leer, a propósito, hay bastante información que leer, tienen toda la semana, ¿no? Como para prepararse. Y además tienen su seminario el día viernes, de tal manera que esto lo pueden ver con mucho detenimiento, ¿no? Entonces, observen acá, esto lo van a tener ustedes en sus manos, la cantidad de receptores. Habíamos hablado la vez pasada de que tenemos una nomenclatura moderna. Antes se hablaba con el nombre completo, receptor de noradrenalina, receptor, pero ahora se han descubierto tantos receptores que a cada
uno se le está dando un nombrecito. Cada vez que se descubre un receptor, se le da un nombre. Generalmente son estos nombres de las letras del alfabeto griego, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que se refiere, acá están, para todo lo que es adrenérgico, por ejemplo, en el ojo encontramos receptores alfa 1, ¿no es cierto?, en el músculo ciliar beta 2 y así. Los más famosos son estos que están en el corazón. Y estos receptores son los beta 1. Fundamentalmente estos receptores beta en el corazón incrementan la actividad del músculo cardíaco. Es decir, aumentan el inotropismo, aumentan la frecuencia cardíaca. O sea, son famosos los receptores beta y durante toda su vida les van a decir, doctor, este es un medicamento que bloquea los receptores beta del corazón. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca y se utiliza en pacientes que tienen arritmias cardíacas, que se eleva mucho la frecuencia cardíaca. Dame la siguiente. Y acá seguimos con los receptores beta, ¿no? Acá está los receptores beta 1, beta 2, ¿no? Que se encuentran en las aurículas, en los ventrículos, en el nodo aurículo ventricular, aumenta la velocidad de conducción, ¿no? Aumenta la contractilidad. Sin embargo, en las arteriolas la cosa cambia. Las arteriolas son ricas en receptores de tipo alfa, ¿no? Entonces estos receptores, acá estamos viendo sobre todo el que me interesa es la arteriola cerebral. Estamos en neurofisiología, me interesa la arteria que está irrigando al cerebro, obviamente, ¿no? Todos los demás receptores lo estudiarán en otros capítulos. A mí me interesa en la arteria cerebral existe el receptor alfa 1 que produce constricción, ¿no? Acá está, ¿no? Produce constricción. Muchas veces, ahora es tan frecuente lamentablemente, hablamos de mucha violencia acá en el Perú y más de una persona es asaltada y es víctima de un asalto, ¿no? En ese momento, cuando uno tiene un susto tan tremendo como estos, se produce una descarga de un neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina, dos neurotransmisores, ¿no? Ya lo van a estudiar ustedes. ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué hace la noradrenalina? Fundamentalmente produce una constricción de las arterias cerebrales, por eso hay las mujeres que son más emotivas muchas veces se desmayan, ¿no? Se desmayan cuando hay una cuestión así tan súbita, ¿no? Y eso es por una descarga, en este caso una descarga fundamentalmente noradrenérgica o adrenérgica. Dame la siguiente, eso es lo que se llama sobrecarga adrenérgica o noradrenérgica, ¿no? Y podemos enumerar muchísimos receptores, ¿no? Pero aquí les voy a hablar de lo más famoso, porque ya digo, nunca terminaría de hablar de todos los receptores. Aquí existe en el músculo bronquial unos receptores que son sumamente importantes, son los receptores beta 2, ¿no? Estos receptores beta 2 son los que producen la relajación del músculo bronquial. Mientras que habíamos hablado hace un momento que hacía la acetilcolina, producía exactamente una contracción del músculo bronquial, ¿no? Vía receptor M3, un muscarínico, porque los muscarínicos son los que están, ¿no? Acá está, mientras que estos receptores beta 2, pero ¿por qué los menciono? Hay gente que tiene asma bronquial. Esta enfermedad se caracteriza porque la persona produce una broncoconstricción. Por eso se caracteriza y la paciente no puede respirar. Eso es el asma bronquial. Entonces, si un paciente es asmático y viene además con un dolor de cabeza, yo no le puedo recetar, ahora está de moda utilizar los beta bloqueadores como profilácticos de la migraña, no le puedo recetar pues a una paciente que tiene asma bronquial, no le puedo recetar en este caso, un beta bloqueador. ¿Por qué? ¿Qué haría yo? Le produzco una crisis de asma, ¿no? Porque impido la relajación, bloqueo a estos receptores que producen la relajación y me hace una crisis de asma bronquial. Para eso es que uno tiene que estar siempre teniendo en cuenta, ¿no?, los efectos de diferentes medicamentos. Dame la siguiente.
Y así podríamos enumerar muchísimos, pues ya estudiarán esto, por ejemplo, ya cuando se trate del aparato pues, digestivo hablarán de esto, o renal también hablarán, me imagino, ¿no? De los efectos. Dame la siguiente. Todo el organismo está invadido de receptores, es natural, pues, ¿no? Es natural y acá y hay efectos, por supuesto acá las glándulas lacrimales, ¿no? Se incrementa fundamentalmente, en este caso la secreción, cuando están mediando los receptores alfa. Dame la siguiente. Nunca terminaríamos de hablar de esto. Y aquí cuando ustedes hagan farmacología, esta clase les va a servir de mucho, porque hay muchos medicamentos, y acá hay medicamentos que actúan a diferentes niveles en el sistema nervioso autonómico, sea simpático, sea, ¿no?, parasimpático. Por ejemplo, acá hay una serie de bloqueadores colinérgicos, ¿no? Bloqueadores de la acetilcolina. Cuando dice acá sistema nervioso periférico, estamos hablando de ¿qué? De la placa mioneural. Por favor, placa mioneural, periférico, fundamentalmente un efecto, ¿no? Entonces acá dice, en el sistema nervioso periférico fundamentalmente en la placa, ¿no? Por ejemplo, la succinilcolina, ¿no? Esta es una sustancia, un medicamento que muchas veces antiguamente hacíamos los experimentos con animalitos, ya no vale la pena hacer experimentos con animales, ¿no? Somos seres humanos, además hay una sociedad protectora de animales que está impidiendo el uso de animalitos. Como es natural, los animalitos, antiguamente se hacía experimentos con perros, por lo menos en fisiología, no sé, en otros, ¿no? No sé, en otras áreas, en las quirúrgicas será diferente, ¿no? Pero ya no tiene sentido, no tiene mucho sentido hacer experimentos con perros. Cada uno de nosotros tiene una mascota, ¿no? No me gustaría que utilicen a mi perrito, ¿no?, para que lo corten yo he visto esas cosas, pero increíbles, ¿ah? Me destrozaba el corazón. De tal manera que las prácticas con animalitos ya no se usan, ¿ah? Así que por lo menos en fisiología, ¿no? En otras es diferente, creo yo, ¿no? Utilizan los cirujanos, la cirugía experimental está utilizando muchas veces animalitos muertos o vivos, pero con cerdos, pero de todas maneras no lo sé, ¿no? No lo sé, pero tendrían que ser muy bien utilizados, ¿no? Porque no debemos producir el sufrimiento de nadie, ¿no? Ni de un animalito, ¿no es cierto? Bien. Y acá tenemos el sistema nervioso autonómico, ¿no? A nivel les había dicho que la nicotina, por ejemplo, o sea, el cigarro, miren, acá está la nicotina, es un bloqueador, pero por supuesto a nivel del ganglio autonómico, ¿no? Los cigarros, que casi ya nadie fuma porque ha habido tanta campaña de destrucción de lo que hace la nicotina, ¿no? Fundamentalmente produciendo cáncer de pulmón y enfermedades de tipo respiratorio que son terribles, ¿no? Y luego tenemos la acción muscarínica, lo que les decía, la atropina. Ojo, ojo. Un pacientito que llega con intoxicación por órganos fosforados, nosotros le salvamos la vida al paciente y le colocamos cualquier cantidad de atropina, ¿no es cierto? Y cuando me di cuenta que el paciente se salvó, les dije, por la midriasis. Sí, la pregunta para ustedes sería, ¿y qué pasa con las fasciculaciones? ¿Las fasciculaciones desaparecen después que el paciente se salvó? O sea, estamos hablando de a la hora que yo lo traté. ¿Desaparecen o no? No desaparecen. No desaparecen, ¿por qué? Porque muy bien, ella dice, sí, pero es que la atropina no tiene efecto a nivel, ¿no? A nivel muscarínico, ¿no es cierto? Perdón, no tiene efecto a nivel nicotínico. Repito, la atropina, su efecto es fundamentalmente muscarínico, o sea, a nivel de corazón, pulmones, aparato digestivo, pero no en los músculos. El efecto nicotínico lo tendría fundamentalmente esta, ¿no? La succinilcolina, ¿no? Pero eso ya no se usa. Antiguamente se hacían experimentos con animalitos, ¿no? También la siguiente, ya no se debe usar eso.
sustancias de acción simpático-mimética, o sea, favorecen el efecto simpático, pues no, ya hay muchísimos medicamentos, ¿no? Que fundamentalmente actúan, ayudan, ¿no? Son más potentes a nivel alfa, a nivel beta, son medicamentos que de alguna manera desplazan al neurotransmisor, actúan por competición, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de muchos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la fenilefrinefrina, ¿no? Cuando se trata de noradrenalina, o cuando se trata de adrenalina y lisoproteína, en fin, eso les va a ampliar la cultura a ustedes y los va a poner, ¿no? Más o menos en situación de analizar cuando lleven ustedes su capítulo o su curso de farmacología, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, también, ¿no? Hay sustancias simpático-miméticas, por ejemplo, con efectos adrenérgicos indirectos, inhibiendo las enzimas, la catecolortometiltransferasa, la monoaminoxidasa. Yo les había hablado, ¿no? O impidiendo la recaptación, por ejemplo, ¿no? De la serotonina, por ejemplo, la imipramina, la amitriptilina. Hay un excelente medicamento que lo utilizamos en la depresión y que es la amitriptilina, ¿no? Impide la recaptación de la serotonina, estamos en este punto. Es excelente medicamento, ¿no? Para la depresión, ¿no? Impide la recaptación, en este caso, de la serotonina, la amitriptilina. O también hay otros medicamentos, también antidepresivos, que actúan inhibiendo la recaptación de la monoaminoxidasa. Habíamos dicho que tenían poco efecto, sí, pero peor es nada, ¿no? Y los medicamentos efectivamente tienen algún efecto. Dame la siguiente. Y efectos con acción simpaticolítica, o sea, destruyendo los efectos simpáticos. Lo que les había dicho hace un momento, el propanolol es un beta bloqueador, ¿no? Este se está utilizando mucho como preventivo de la migraña, pero al ser un beta bloqueador, ¿qué hace? También disminuye la frecuencia cardíaca. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando utiliza uno un medicamento que tiene un efecto beta bloqueador, porque tengo que estar contando la frecuencia cardíaca en mi paciente. No me vaya a producir una disminución de la frecuencia cardíaca y un paro cardíaco. Hay que tener mucho cuidado. Dame la siguiente, ¿no? Dame la siguiente, así podríamos analizar. Y este es un resumen de todo lo que hemos hablado en neurofisiología hasta hoy día, ¿no? A mí me gusta mucho, es un esquema didáctico que habla del efecto de la acetilcolina normalmente, ¿no? Acá está el neurotransmisor, ¿no? Que se une al receptor y acá tenemos un efecto, luego debe venir la acetilcolinesterasa, ¿no? Para disminuir ese efecto, y acá dice disminución del efecto, ¿no? En la miastenia grave es una enfermedad rara, pero que hay, se caracteriza porque aparecen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. ¡Qué desgracia, ¿no? Que en el organismo de un ser humano, por una normalidad, aparecen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Y efectivamente, el paciente viene, doctora, siento que me faltan las fuerzas. En la mañana estoy bien, pero en la tarde ya no puedo caminar. Se van destruyendo los receptores lentamente por un efecto inmunológico, por un efecto de anticuerpo contra el receptor, y entonces el paciente tiene falta de fuerzas. Fundamentalmente esto ocurre a nivel periférico, o sea, a nivel de la placa mioneural. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que dar? Obviamente, primero le tengo que dar la causa, tengo que darle un bloqueador de la producción de anticuerpos. ¿Cuál es ese bloqueador? Generalmente es el corticoide, ya lo verán, ya lo van a estudiar más adelante. Y además también le doy un sintomático. ¿Y cuál es el sintomático? Acá está, con tratamiento. ¿Qué le doy? Un bloqueador de la acetilcolinesterasa, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir el efecto de la acetilcolinesterasa. ¿Y para qué? Muy bien, para que se incrementen los niveles de acetilcolina y que efectivamente se ve que el paciente mejora, efectivamente.
Eso es correcto, se ve que el paciente mejora, ¿no? Luego podemos seguir. El tratamiento es la enfermedad de la miastenia gravis, ¿no? La intoxicación por folidol, ya hemos hablado muchísimo, el efecto curario, el efecto de la succinilcolina, lo acabamos de mencionar, ¿no? El efecto de la atropina, que es un bloqueador fundamentalmente de los efectos muscarínicos, aquí está, ¿no? Perfectamente, receptores muscarínicos. La toxina botulínica también ya habíamos hablado, ¿no? Cómo actuaba la toxina botulínica a nivel presináptico. Ya anteriormente habíamos dicho que la toxina botulínica bloqueaba ¿qué? Bloqueaba a una de las proteínas que producía la exocitosis del neurotransmisor, fundamentalmente la sinaptobrevina, y evitaba la exocitosis del neurotransmisor, con lo cual bloqueaba la función fundamentalmente muscular. Dame la siguiente, por favor. Y acá, para que ustedes se entretengan, ¿no? Esta es la nomenclatura moderna, ¿no? La nomenclatura moderna, los receptores adrenérgicos, los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, pero por supuesto a estas alturas, ¿no? Hay nuevos receptores descubiertos, ¿no? Receptores nicotínicos, NM, les había dicho, de la placa motora, NN es el que está en el ganglio vegetativo, miren, NN del ganglio vegetativo, ese es el nombre, ¿no? Cuando uno en una literatura dice los receptores NN, yo ya sé pues, que son los receptores que están en los ganglios vegetativos, ¿no? O receptores nicotínicos de la médula suprarrenal, en el sistema nervioso central en general abundan todos estos nicotínicos, o los muscarínicos M1, M2, M3, M4, ¿no? Hay hasta M5, ¿no? Y, por ejemplo, aquí los más famosos es el M2 que está en el corazón. Toda estructura, toda fibra, toda célula tiene miles de receptores en su membrana, ¿sabían eso? Y, por ejemplo, necesariamente, por ejemplo, en la fibra muscular cardíaca, tiene que haber receptores para recibir, ¿no? Para recibir a la adrenalina en la fibra muscular cardíaca, o también para recibir a la acetilcolina. Hay receptores tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático, ¿no es cierto? Miles de receptores. Los receptores de la fibra muscular cardíaca que reciben a la acetilcolina y que disminuyen la frecuencia cardíaca se llaman, acá está, M2. Acá está, M2. ¿No es cierto? O, por ejemplo, los que están en el músculo liso, M3, alguien me preguntaba, pero ¿cómo es el funcionamiento del músculo liso? Es que en el músculo liso hay receptores M3 que van a recibir a la acetilcolina y que van a incrementar su función, ¿no? Y acá, por ejemplo, M4 en los ganglios vegetativos, acá hay una cosa interesante, en los conductos deferentes y en el útero, por ejemplo, ¿no? Están los receptores M4 para la acetilcolina, de tal manera que la actividad en los conductos deferentes es un efecto fundamentalmente colinérgico vía receptores M4. Alguna vez seguramente lo van a estudiar cuando hagan función gonadal, me imagino en el capítulo de endocrino, ¿no? Hay un tema para desarrollar esto, ¿no? Dame la siguiente y así podríamos seguir hablando y nunca terminaríamos. Sí, pero el sistema nervioso simpático y parasimpático tiene un comando. ¿Y cuál es su comando? El hipotálamo. Siempre insistiré que el hipotálamo es un área sumamente pequeña, debajo del tálamo óptico, no más de 2 o 3 centímetros de diámetro, por supuesto dependiendo de la talla de cada ser humano, pero que tienen unas funciones sumamente importantísimas. Ya este hipotálamo cobra una función relevante cuando hagan ustedes el capítulo de endocrinofisiología. Y en ese capítulo de endocrinofisiología van a ver ustedes lo que se llama el sistema, ¿no?
hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, ¿no? Lo van a estudiar y justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el hipotálamo es un centro de comando importantísimo. Sin el hipotálamo no existe la vida en el ser humano, porque acá están los centros, ¿no?, que comandan. Ya acabamos de decir la perpetuación de la especie, la función gonadal. Si no hay hipotálamo no habría perpetuación de la especie. El ser humano se habría extinguido, ¿no? Pero miren la cantidad de núcleos en esta zona sumamente pequeñita, el núcleo preóptico. Aquí se producen hormonas para la perpetuación de la especie, ¿no? El núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, ambos producen la hormona antidiurética, ¿no? En fin, ya lo estudiarán más adelante. ¿A mí qué me interesa ahora? A mí me interesa fundamentalmente el aspecto neurofisiológico, y para eso tenemos acá un núcleo anterior del hipotálamo, un núcleo posterior. Estos tienen que ver con la regulación de la temperatura. El hipotálamo anterior regula, ¿no?, los efectos para cuando existe calor, mientras que el posterior, ¿no?, para las situaciones en que existe abundante frío. ¿Qué hace el hipotálamo para que una persona no se muera cuando hay un exceso de calor? Es el hipotálamo el que responde vía glándulas sudoríparas. Por ejemplo, cuando hay demasiado calor en el verano, ¿qué hace la persona? Suda, muy bien. Entonces, vía hipotálamo, el hipotálamo es el que está regulando esto, ¿no? Luego tenemos acá otros núcleos. Acá hay un núcleo importantísimo para mí, el núcleo mamilar. ¿Por qué? Porque forma parte de un circuito que tiene que ver con la memoria, el circuito mamilo, hipocampo, talámico, el circuito de papel, que ustedes lo deben conocer. Es un circuito que fundamentalmente interviene en la memoria, ¿no?, en la memoria, y en la memoria reciente, ¿no?, en la memoria a corto plazo, porque el mamilo, hipocampo, talámico, cuando hablamos de hipocampo, estamos hablando de memoria a corto plazo. Dame la siguiente, ¿no? Y ahí está, antiguamente lo traigo porque es interesante desde el punto de vista histórico. Hoy día no podemos hacer eso, por Dios, ¿no? No podemos hacer lo que hicieron fisiólogos antiguamente, ¿no? Este experimento tiene más de 50 años. Cogieron varios gatitos, pobrecitos, y les hicieron una cirugía de cerebro, ¿no? Y entonces descubrieron, acá hay unos núcleos que se llaman los ventromediales. Cuando estos núcleos eran destruidos, este es el centro de la saciedad. Los animalitos comían y comían y morían obesos. Morían de un infarto cardíaco por obesidad, ¿no? Y en otros el núcleo, ¿no?, el dorso lateral, por ejemplo, destruyeron. Este núcleo dorso lateral es el centro del hambre, ¿no? Ese es el centro que se estimula normalmente cuando uno tiene verdaderamente deseos de comer porque no ha ingerido durante varias horas, ¿no?, alimentos, ¿no? Dame la siguiente. Y este es un resumen. Este es un resumen de las funciones más importantes del hipotálamo, ¿no es cierto? Y acá lo que les había dicho, la regulación de la temperatura. El centro de la sed se halla muy cerca, ¿no?, al centro del hambre, en el hipotálamo superior lateral, igual que el hambre, ¿no es cierto? Centro lateral del hambre, ¿no? Este es el centro, este es el de la saciedad, ¿no? El centro de la saciedad. Uno come hasta cierto punto, ¿no? Y la conducta sexual, ojo acá, conducta sexual, por favor. No estoy hablando de instinto sexual. Hay muchos colegas que lo sean. Me suena mal eso de instinto sexual. Instinto tienen los animales, ¿no? El ser humano tiene conducta sexual. Y en la conducta sexual no solamente está involucrado el instinto, está involucrado una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, valores, el respeto, ¿no? O sea, está bien, pues tengo el apetito sexual por una persona y entonces me voy sobre la persona. ¿Qué es eso? Eso está bien para los animales, ¿no? Pero no para el ser humano, ¿no? La corteza, el instinto sexual, si se puede hablar en animales, está a cargo de un circuito que también interviene en esto, el circuito de Papez.
Pero este circuito de papel sí está involucrado altamente con el núcleo amigdalino, ya lo veremos más adelante, ¿no? En los perros, el núcleo amigdalino es enorme, porque no en el ser humano, ¿no? Entonces, ahí la diferencia, ya vemos por qué los perros son perros, ¿no? Y obviamente los hombres no pueden ser perros, ¿no? Es que hay una base, y vuelvo a repetir, por lo menos, el núcleo amigdalino del perro macho, no la hembra, es por lo menos 5 veces más el tamaño que el núcleo amigdalino de un ser humano. O sea, saquen su cuenta, ¿no? Parece mentira, pero todo es fisiológico también. Obviamente, en el ser humano la corteza cerebral está sumamente desarrollada, ¿no? Por eso la forma que tiene el cerebro, ¿no? Entonces se supone que es la corteza cerebral la que debería reprimir o la que debería modular, ¿no?, a este famoso circuito de Papez. Bueno, entonces hablemos de conducta sexual más no de instinto sexual, ¿no? Siempre digo eso. Y aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes reacciones, ¿no? La cólera, el temor. Aquí tenemos el sistema límbico y vía hipotálamo. Hay una relación entre el sistema límbico y hipotálamo. Y luego hay un núcleo que es el núcleo supraquiasmático que regula los ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Es decir, que en el organismo, en la mañana se produce, por ejemplo, una cantidad alta de corticoides, ¿no? Alta de corticoides, mientras que al mediodía va disminuyendo y en la noche casi no hay nada, ¿no? Por eso es que en la mañana la persona está mucho más lúcida, ¿no?, más fresca, y está con mayores posibilidades de poder aprender, porque justamente ya estudiarán ustedes los efectos de los corticoides. Ese es uno de los efectos de los corticoides, ¿no? La alerta, ¿no? La situación de alerta que hace que uno ingrese mejor los conocimientos. Dame la siguiente. Y ahí podríamos hablar, bueno, esto ya lo verán cuando hagan endocrinofisiología. Acá esta diapositiva es para que vean la importancia que tiene el hipotálamo, ¿no?, cuando estamos hablando de una serie de hormonas como la vasopresina, o sea, la hormona antidiurética, la oxitocina, o las hormonas liberadoras de todas las demás hormonas del organismo. Dame la siguiente. Esa es la importancia del hipotálamo, ¿no? Vamos a ver la actividad eléctrica cortical. Dame la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos muchas capas del cerebro. La primera, por ejemplo, esta capa se le llama la capa molecular, porque existen unas neuronas, unas células pequeñas. Una segunda capa, que es la granulosa externa, también abundan las neuronas de pequeño tamaño. Una tercera capa donde existen esta es la capa de las células piramidales, ¿no?, pero las piramidales pequeñas, ¿no? Una cuarta capa, las células de la granulosa interna, y esta quinta capa es la que a mí me interesa desde el punto de vista funcional. Esta es la que me interesa desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las neuronas gigantes de Bess. ¿Se acuerdan? Hablamos de la vía piramidal. Estas son las neuronas piramidales. Las que me interesan son enormes, de gran tamaño, producen grandes potenciales. Y miren, tiene una conexión que se llega casi hasta la superficie. Por eso es que cuando colocamos unos electrodos aquí, estos electrodos de un electroencefalograma van a registrar la actividad de estas neuronas, ¿no? Luego las otras capas que son, ¿no?, de células bastante pequeñas, las 6 y las 7, son capas que se le llama de células polimórficas, porque tienen diferentes tamaños, diferentes formas. Dame la siguiente. A mí me interesa la quinta capa, ¿no? Acá está, por eso es que a mayor aumento, las neuronas de la vía piramidal, como ustedes pueden apreciar, miren la terminación nerviosa. Por supuesto que las neuronas estas de la vía piramidal tienen un axón que se van hasta la superficie casi, pero acuérdense que tienen un axón enorme, largo, que está llegando a la médula espinal a hacer contacto ¿con qué? Con la segunda neurona de la vía motora. Acuérdense. Dame la siguiente.
y aquí a mayor aumento para ver cómo es la actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí llegando una sinapsis, ¿no? Llegando la terminación nerviosa de una neurona. ¿Para qué? Para activar esta zona, ¿no? Dijimos que cuando se activaba esto, acá se formaba un potencial de acción, esto se tornaba positivo, pero que todavía aquí en esta zona estaba negativo porque esto está en el reposo, ¿no? Se supone que entre la parte positiva y la negativa de la misma neurona, que tiene un axón, como ustedes pueden ver, enorme, tanto el que se va hacia la superficie del cerebro como el que se va abajo, el que se va a hacer contacto con la segunda neurona de la vía motora. Entonces, observen aquí, entre el lado activo y el lado que está inactivo, se forma, ¿no?, un circuito eléctrico. Hemos dicho que la corriente eléctrica va, ¿no?, de polo positivo a polo negativo, y acá se forma una especie de circuito eléctrico. ¿Se dan cuenta? Dame la siguiente. Imagínense, eso era de una neurona, pero miles de neuronas, porque hay miles de neuronas, millones de neuronas. Imagínense, ¿no?, todas generando potenciales de acción en una parte o en otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este primer grupo de estas neuronas piramidales, por ejemplo, estas, ¿no?, aquí llegando una conexión, ¿no? Y acá, por supuesto, la parte positiva dentro, pero fuera en el extracelular la parte negativa, ¿no? Y cómo se registra con un potencial de tipo hiperpolarizante, mientras que aquí llegando otro más hacia la superficie, ¿no? Con lo cual acá está la parte positiva y la parte negativa a este nivel. Por lo tanto, esta activación a este nivel se registra como una onda de tipo positiva, ¿no? Ese es el principio de un electroencefalograma. Cuando fue descubierto este examen, cuando fue descubierto, ¿no?, el descubridor se dio cuenta de esto, ¿no?, de estos potenciales hiperpolarizantes y estos despolarizantes. Y eso era lo que se registraba cuando se pegaba un electrodo, ¿no? Acá hay un electrodo en la superficie, acá hay otro electrodo. Eso es lo que se llama el electroencefalograma. En resumen, el electroencefalograma es... En resumen, el electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, ¿no? Por eso se llama actividad eléctrica cortical, ¿no? Es lo que se registra vía unos electrodos que se pegan, ¿no?, en la superficie. Dame la siguiente. Dame la siguiente. Y ahí tenemos cómo se pusieron de acuerdo, ¿no?, cómo se pusieron de acuerdo los diferentes fisiólogos y se ha dado a cada electrodo que uno pegue en la cabeza, ¿no? Si yo quiero registrar el lado derecho, pues pego electrodos aquí en el lado derecho, ¿no? Los voy pegando acá para registrar el lóbulo frontal aquí, ¿no? Acá el parietal, yo voy pegando mis electrodos, y aquí el occipital, ¿no? Entonces, este es una manera de barrer, ¿no?, así se le llama, de barrer toda esta zona, pero también el lóbulo temporal lo registro aquí, ¿no? Entonces puedo registrar entonces el lóbulo frontal, parietal derecho, temporal derecho, ¿no?, frontal izquierdo y temporal izquierdo, así se registra, ¿no? Entonces yo, donde quiero registrar de manera ordenada, todo en la vida es organización y orden, y esto es una nomenclatura que viene desde el exterior, ¿no? Desde Estados Unidos, China, Japón, donde fuera, siempre el registro es el mismo, porque ya los neurofisiólogos se pusieron de acuerdo a nivel internacional, que tiene que ser así, y por lo tanto todos los aparatos vienen de esta forma, y el registro es de esa manera. Como todo ahora está tan computarizado, y las computadoras son tan modernas, caramba, que todo es más fácil, ¿no? Antiguamente era difícil, ahora a una laptop, porque ahora cada vez son más pequeñas, ¿no?, hay un software mediante el cual uno le dice, ¿sabes qué?, regístrame esta zona a la computadora, solo regístrame esto, y la computadora lo registra. Regístrame el lóbulo frontal derecho, parietal derecho, y me lo registra, o regístrame el lóbulo temporal derecho también. Entonces, esas son diferentes formas de registrar, y a eso se le llama montaje, ¿no? Los neurofisiólogos utilizan la palabra montaje, y así yo puedo hacer un montaje. La mayor parte de veces se utiliza así, ¿no? Este montaje se le llama el montaje vertical,
Primero registro, ¿no? Puedo registrar el lado derecho, luego a esto se le llama paracentral, ¿no? Paracentral derecho, paracentral izquierdo, temporal derecho, lóbulo temporal izquierdo. Dame la siguiente. Entonces, esa es la forma como se registra. Y así, aunque eso pareciera chino, pareciera difícil, pero no lo es, ¿no? Porque cuando uno le dice a una persona, vamos a registrarte un electroencefalograma, ¿qué hago? Lo llevo a un ambiente pequeño, en donde hay una cama, y le digo, échate por favor, ¿no? Y vas a cerrar los ojos. Esa es la forma en que se registra un electroencefalograma. Ojos cerrados, por favor, ojos cerrados. Si hay una persona que es muy nerviosa, como hay un montón de gente, y no puede cerrar los ojos, le obligamos y le ponemos una torunda acá a un lado y le pegamos un esparadrapo, ¿no? ¿Para qué? Para que no abra los ojos, porque necesito que los ojos estén cerrados para graficar acá este ritmo que se llama el ritmo alfa, ¿ya? El ritmo alfa, que tiene la característica de ser acá esto parece un uso, ¿no? Tiene un tamaño y tiene una frecuencia, ¿no? A ver, pásame la siguiente, a ver si está la frecuencia, porque a veces, dame la siguiente para que ustedes ya no tengan que copiar la otra, a ver si es que hay ahí no está ahí, ¿no? Ya, para atrás nomás, sí. Entonces, ¿qué es lo que ven? Dame la otra, para atrás, eso. ¿Qué es lo que ven normalmente? Se ve el ritmo alfa. El ritmo alfa tiene de 8 a 13 Hz. Se ve el ritmo beta tiene sobre 14 Hz. O sea, ciclos por segundo. Veo el ritmo teta. El ritmo teta generalmente tiene de 3 a 7 Hz. Y el ritmo delta, que tiene menos de 3.5 Hz. ¿No? Mientras estas tienen una amplitud generalmente que va en promedio de 30 microvoltios, estas generalmente son muy pequeñitas y la amplitud puede ser al menos incluso de 10 microvoltios, son sumamente pequeñitas. Aquí la amplitud sí estas ondas son muy grandes, 100 microvoltios, y acá también son grandes, son de 100 microvoltios aproximadamente. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a ver un electroencefalograma, que no es muy difícil. ¿Qué es lo que se ve? En un electroencefalograma lo que se ve es que el ritmo alfa, y cuando en un electroencefalograma, y pongo acá, así con una flecha tremenda, hay un predominio de estas ondas, a estas ondas se le llama ondas lentas. Estamos hablando de patología, ¿no? Estamos hablando de patología. Vamos a ver, entonces hay que acostumbrar, ustedes no van a ser, si alguna vez alguien quiere ser neurólogo, en buena hora, pero simplemente para que se den una idea de cómo es esto, ¿no? Y tienen esto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Digo, cada 4, vamos a ver, estos son impares, los impares me registran el hemisferio izquierdo, entonces acá estoy viendo esta zona, ¿no? Hemisferio izquierdo, luego acá del montaje 5 al 8 es hemisferio derecho, o sea, esto de acá, y luego estoy viendo, aquí comienza por la izquierda, del 9, ¿no? Del 9 al 12 es lóbulo temporal izquierdo, y los últimos 4 lóbulo temporal derecho. ¿De acuerdo? Los primeros 4 se llama trazado, podríamos decir, paracentral izquierdo.
del 5 al 8 para central derecho, lo que leemos. Luego del 9, ¿no? Acá estamos, al 12, temporal izquierdo, y los últimos 4, temporal derecho. Para eso hago un electroencefalograma y veo que en las partes anteriores, por ejemplo en el montaje 1, predomina, miren ustedes qué pequeñito el ritmo beta, miren esto, pequeñito, observen, pequeñito, ¿no? Mientras que yo me voy a buscar el ritmo alfa en los lóbulos occipitales. Miren acá, este es el ritmo alfa, clarísimo, no tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿eh? Traten de relajarse. Luego me voy al 9, ¿no? Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 está el lado izquierdo. En el 5 también veo frontal izquierdo, ¿no? Registro beta, fundamentalmente pequeñito, ¿no? Luego me voy al 8 para ver, ¿no? El occipital derecho, porque acá se está registrando primero izquierdo, luego derecho, porque así se le ha, ¿no? Se le ha programado a la máquina. Y luego también acá el 9 también es frontal izquierdo, igual. Aquí el 12 se ve claramente que es occipital, veo acá el ritmo alfa. Mientras que los últimos 4, el 13 estoy viendo acá ritmo beta, abundante, pequeñito. Y finalmente en el último montaje, que es el 16, estoy viendo, ¿no? El ritmo alfa del lóbulo occipital derecho. Entonces, esto es lo que una foto normal podría ser, ¿no? Acostumbra uno los ojos y miren para que vean. Ahora pásame la siguiente para que vean la diferencia. Esta es otra cosa total. Este es un paciente ansioso. Este es un paciente neurótico, o donde está moviendo los ojos. A esto le llamamos ojos, unos potenciales grandes. Estos son potenciales musculares que están invadiendo el montaje 1, como pueden ver. Pero miren, hay predominio del ritmo beta. En general hay todo el ritmo beta, ritmo beta, ritmo beta. ¿Ok? Entonces, ritmo beta por todas partes. Todos los montajes son ritmo beta, excepto los primeros en donde hay unos potenciales grandotes, son potenciales musculares porque está moviendo los ojos. Es un paciente ansioso, los ansiosos mueven mucho los ojos. Y entonces miren acá también en el montaje 5 también a eso le llamamos ojos, ¿no? Acá también ojos, ¿no? Y acá ojos. Obviamente en donde deberíamos ver un ritmo beta aparecen esos, ¿no? Y por demás predomina el ritmo beta. Dame la siguiente, ahora vean la diferencia. Miren, este es una cosa normal, recontra normal, ¿no? O sea, el ojo nomás, ¿no? Porque estas son unas ondas enormes. Este es un paciente epiléptico, uno de mis pacientes epilépticos que le hicimos un control, no tomó los medicamentos y comenzó a hacer crisis epilépticas, ¿no? Entonces aquí vemos, este es un ritmo, acá hay, muy fácilmente, acá hay unas divisiones que la máquina ya las trae, entre cada división hay un segundo, ¿no? Un segundo, ¿no? Y entonces, miren cuántos potenciales, acá registramos 1, 2, ¿no? Esto corresponde a un ritmo fundamentalmente delta, ¿no? Esto es un paroxismo, así se llama, es como, ¿no? Paroxismo de ondas delta y luego vuelve a la tranquilidad. Esto está tranquilo hasta que de nuevo se dispara otro paroxismo, ¿no? Entonces eso no es normal. Dame la siguiente. Yo tendría que preguntarles a ustedes, en condiciones normales, ustedes acaban de ver electroencefalogramas en condiciones normales. Regrésame para atrás. La abundancia de ondas delta, y teta son ondas lentas. Ustedes ven, son grandotas y son lentas porque ¿no? Acá hay 1, 2, por ejemplo, ¿no? Acá podríamos decir que son 2 Hz, ¿no?
2 ciclos por segundo, ¿no es cierto? Como ustedes pueden apreciar, ¿no? Esto no es normal, les acabo de decir, pero vamos a ver cuando una paciente está despierta, ¿no? Pero